Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. En Buffalo, en el lado oeste de Nueva York, disparan y matan a un hombre a plena luz del día. La evidencia en la escena del crimen es escasa y la policía puede hacer muy poco para resolver el último en una serie de crímenes. Será necesario un testigo y un gran esquema de seguridad para que los fiscales lleven a un conocido gángster a juicio. Los fiscales en busca de justicia. Tomas de archivo. En medio de violentas guerras de pandillas en el lado oeste de Buffalo, los residentes locales vivían con miedo de quedar en medio del fuego cruzado. Los testigos se negaban a declarar contra un despiadado líder pandillero y sus cómplices. La comunidad necesitaba a alguien dispuesto a acusarlos en un tribunal. Según el fiscal Frank Clark, encontraron uno. Vendían droga y peleaban a muerte por ventajas tácticas y de dinero. Esa fue la primera vez en muchos años que tuvimos la oportunidad de realmente llevar un caso a la fiscalía, porque teníamos un testigo que no solo había visto todo y era creíble y coherente, sino que estaba dispuesto a dar testimonio. El testigo solitario. En el otoño de 1988, el lado oeste de Buffalo, Nueva York, estaba cayendo en manos de pandillas especializadas en la venta de crack. Cuando intentaron apoderarse de los territorios existentes, estalló una guerra en las calles. La tarde del 25 de octubre, en la calle Kretner, un joven que vivía en el vecindario estaba ayudando a una mujer con sus compras. ¿Cómo está su nieto hoy? Oh, muy bien. ¿Sí? Dos jóvenes se acercaron por la esquina. Toma esto. Claro. Uno disparó 3 veces y salieron huyendo. Los disparos se oyeron en todo el vecindario. La mujer que estaba con la víctima fue corriendo a su casa a llamar al 911. La llamada fue una entre muchas recibidas por el Centro de Comunicaciones de la Comisaría del Distrito 1. 911, Policía de Búfalo, ¿puedo ayudarlo? Las personas que llamaban decían que alguien había baleado a un hombre. ¿Y le dispararon a una persona? ¿Esa persona cayó al suelo? 11. Le dispararon. Oh, sí. ¿Dónde se encuentra? Llame al 911. Ya vienen en camino. Se despacharon patrullas de policía al lugar de los hechos. Al llegar encontraron a un joven herido de bala en el abdomen y en el pecho. Estaba vivo, pero respiraba con dificultad. Un escuadrón de rescate de los bomberos llegó minutos después. Mientras los paramédicos atendían a la víctima, la policía aisló la escena del crimen. Llegaron detectives del Distrito 1. Y un oficial uniformado les narró lo ocurrido. Interrogaron a los transeúntes. Martha West estaba parada junto a la víctima en el momento del ataque, pero dijo que estaba sacando una bolsa de la cajuela de su vehículo cuando la víctima cayó. Nunca vio al agresor. Otro hombre parado cerca de allí tenía información útil sobre el incidente. James Wright, de 41 años, era casado y padre de 2 niños. Le dijo a los detectives que trabajaba como guardián en una iglesia cercana. Iba en la furgoneta de la iglesia a llevar víveres a los ancianos cuando oyó un grito.
También vio a dos hombres corriendo por la calle. Creyó que eran carteristas, así que los siguió mientras desaparecían tras doblar una esquina. Pero después de seguirlos durante 2 cuadras, Wright se encontró frente a un arma. Wright le dio a los detectives una descripción de los 2 hombres a quienes había seguido desde la escena del crimen. Los investigadores supieron que el herido era Larnell Cottrell, de 25 años. Encontraron además una bala usada debajo de un auto estacionado. Los paramédicos habían encontrado otra bala mientras levantaban a la víctima para colocarla en la camilla. Ambos proyectiles estaban recubiertos de cobre y eran del mismo calibre. Los investigadores se encontraron en la comisaría del Distrito 1 para hablar del caso. ¿Con el cartero o algo parecido? ¿Alguien ha estado en el área? ¿Dispararon de día? Dispararon de día. Sería buena idea hablar con el cartero. La víctima, Larnell Cottrell, había muerto en el hospital y los sospechosos que habían huido pasaron a ser buscados por asesinato. ¿Es posible que fuera un arma de gran calibre como otras veces? Por ahora es muy posible que lo fuera. Los detectives analizaron la evidencia física en la escena y discutieron posibles testigos del incidente. El señor Wright es nuestro único testigo por ahora. No tenemos mucho más. Los detectives decidieron que por su propia seguridad, James Wright debía declarar en la estación de policía. Wright aceptó presentarse a una entrevista con los detectives. Hizo un recuento de lo que había visto y hecho ese día. Increíblemente, sabía de memoria el número de matrícula del auto perteneciente a los 2 hombres que había seguido. Cuando la policía investigó el número, descubrieron que el vehículo estaba a nombre de la presunta novia de uno de los criminales más peligrosos de Buffalo, Donald Sly Green. Los detectives comenzaron a sospechar que el asesinato estaba relacionado con la guerra de pandillas. Le mostraron a James Wright fotos de criminales para que identificara a alguno de los 2 hombres que había visto. Según el detective Daniel DiPirro, inmediatamente señaló a Sly Green. Estoy seguro de que es él. Fue directo a la foto de Sly Green. No vaciló, lo miró y dijo, es él. Y era Sly Green, lo cual nos asombró a ambos, a mi compañero y a mí. Eso no pasa tan rápido. El día después del tiroteo, los investigadores encontraron otro testigo que afirmaba poder identificar al asesino de Cottrell. El encargado de las celdas de detención temporal, un piso encima de la oficina de homicidios, había hablado con Stephen Brown, un interno de la cárcel, quien decía haber presenciado el ataque. Los detectives DiPirro y Grabowski interrogaron a Brown. Él les dijo que estaba en la calle en ese momento y había visto al hombre que apretó el gatillo. El asesino era Sly Green, decía. Pero el pasado de Brown lo convertía en un testigo cuestionable. Los detectives sabían que Brown era un drogadicto con un extenso prontuario que había sido arrestado esa tarde por robar en una tienda. Estaba claro para ellos que el testimonio de James Wright sería crucial para la acusación. Basado en la identificación fotográfica de Wright, se emitió una orden de arresto para Sly Green. La policía conocía muy bien a Green. Era líder de la pandilla LA Boys. En ese entonces, de 29 años, había estado en problemas con la ley durante casi 2 décadas. A los 14, en su vecindario del este de Buffalo, Green y un cómplice habían asaltado un supermercado una noche a punta de pistola. Al salir, Green disparó y mató a la empleada.
Solo pasaría un año en un reformatorio por el asesinato. Tomas de archivo. A los 16, un intento de robo a mano armada a un banco lo enviaría a la cárcel por 10 años. Tras su liberación en 1984, Green volvió a su vida de crímenes. Regresó a Buffalo para unirse a sus hermanos Clayton y Gary Green. Juntos organizaron los LA Boys. Con supuestas conexiones con las pandillas de Los Ángeles, los LA Boys pronto controlaban la mayor parte del tráfico de drogas en el lado este de Buffalo. A medida que la violencia aumentaba, los habitantes del lado oeste se volvían más temerosos. Los crímenes violentos se habían vuelto comunes, pero los investigadores estaban encontrando poca evidencia para resolverlos. En el lugar donde asesinaron a Cottrell, se habían descubierto 2 balas usadas en el suelo cerca de la víctima. Una tercera fue recuperada del cuerpo durante la autopsia, confirmando las declaraciones de los testigos que dijeron haber oído 3 disparos. Los expertos forenses en armas examinaron las balas microscópicamente. Los análisis indicaban que las que causaron la muerte de Cottrell eran todas calibre 41, muy probablemente disparadas de un revólver Smith & Wesson. Pero el arma no había sido encontrada. El detective sargento Daniel Rich fue parte de la unidad de recolección de evidencia que registró la escena del crimen. Buscamos el arma en el área. El testigo nos dijo que el criminal había corrido por la calle y los oficiales de policía registraron el área al igual que yo. No encontramos el arma. Sin embargo, los detectives encontraron el auto usado en la huida. La policía encontró el vehículo abandonado a pocas cuadras de la escena del crimen. El auto fue examinado por especialistas forenses del Departamento de Policía de Buffalo con resultados decepcionantes. Para el asistente de fiscalía Joseph Marusak, esto daba aún más relevancia al testimonio del testigo James Wright. Encontramos el auto a última hora de ese día, pero lo habían limpiado completamente. No había evidencia forense ni huellas digitales. Pero conocíamos la capacidad de Wright para identificar personas. Armados con el testimonio de James Wright, los fiscales estaban ansiosos por arrestar a Donald Green. Además de sus actividades ilegales con las drogas, el líder de los LA Boys era sospechoso de estar involucrado en prostitución, juego e incluso secuestro, pero las autoridades nunca tuvieron suficiente para condenarlo. Parecía intocable. El fiscal Frank Clark esperaba que esta vez fuera diferente. Con Wright, por fin podríamos penetrar esta clase de guerra de pandillas que se estaba produciendo. Con una víctima en la morgue y un testigo dispuesto a testificar, la oficina del fiscal del condado de Erie quería que con este caso Green fuera encerrado para siempre. Y ayudaron a la policía a implementar una búsqueda masiva del asesino. Tras Green, se desató una cacería humana sin precedentes en Buffalo. Y el Departamento de Policía de Buffalo recorrió todo el lado oeste de la ciudad durante días y meses buscándolo. Casi lo atrapan en algunas ocasiones. Constantemente recibíamos datos anónimos de dónde se encontraba. Íbamos de inmediato, pero nunca lo encontrábamos. Solo para enterarnos después que habíamos estado a pocos pasos de él. Una noche, a pocas semanas del asesinato, los detectives vieron el Mercedes de Green estacionado frente a la casa de uno de sus cómplices y la rodearon. Fueron interrumpidos por la llegada de un reportero de televisión que se había enterado monitoreando las frecuencias policiales. Descubiertos, los agentes inmediatamente entraron a la casa. Si Green había estado ahí, se había ido.
las autoridades se estaban frustrando. Cuanto más se tardaran en capturar al fugitivo, más difícil sería atraparlo. Y los fiscales temían que el reino de terror de Sly Green continuara. En las calles infestadas de pandillas del lado oeste de Buffalo, Larnell Cottrell fue abatido a tiros en octubre de 1988. La policía tenía poca evidencia física, pero sí un testigo de los hechos. James Wright, conserje de una iglesia, había identificado la foto de Donald Sly Green el día del tiroteo. Meses después de la muerte de Cottrell, los investigadores aún no habían atrapado al fugitivo. Mientras continuaba la cacería, los oficiales del Distrito 1 habían reunido información sobre Sly Green y su pandilla, tomada de docenas de casos archivados. En las calles del lado oeste, los detectives hablaron con un informante. El informante dijo que no sabía dónde estaba Sly, ya que nadie lo había visto en semanas. Pero también dijo que el asesinato de Cottrell había sido una venganza. Cottrell estaba involucrado en lotería ilegal y su asesinato había sido el último en una serie de ellos iniciado varios años antes, en 1986, cuando un joven llamado Devotee Pompey fue ultimado a tiros en un callejón del lado oeste. En ese momento, la policía sospechaba que Samuel Green, el hermano menor de Sly, había sido el autor material. Samuel Green fue arrestado. La policía se enteró de que la víctima había trabajado en una organización de lotería ilegal y los rumores decían que había robado $20,000 a sus empleadores, quienes contrataron a Samuel Green para matarlo por el robo. Después de su juicio, Green fue liberado bajo fianza. Pocos días después, él también era asesinado. Su cuerpo apareció en el asiento delantero de su auto con un tiro en la cabeza. Un informante dijo que Samuel fue asesinado después de amenazar a los jefes que había ordenado liquidar a Pompey con contarle a la policía lo que sabía si no le daban más dinero. La investigación reveló que los asesinatos de Devotee Pompey y Samuel Green marcaban el comienzo de una guerra de pandillas entre la organización de loterías ilegales y los LA Boys de Sly Green. A lo largo de un periodo de 2 años, esta guerra había dejado 8 casos no resueltos detrás de sí. Los detectives creían que la última baja de la guerra de pandillas era Larnell Cottrell, también sospechoso de participar en juego ilegal. Y el último sospechoso de homicidio era Sly Green. Green había indicado que iba a vengarse de algún modo, que había una historia allí que le daba motivo para el asesinato, y ese motivo era simplemente la venganza. Los detectives tenían el motivo del asesinato de Cottrell, pero no estaban más cerca de hallar al sospechoso. Sly Green continuó evadiéndolos por meses. Finalmente les llegó una pista sobre el posible paradero de Green. Según un dato anónimo recibido por la policía de Buffalo, Sly Green estaba en Atlanta, Georgia. Las autoridades de Buffalo solicitaron ayuda al FBI para atrapar a su fugitivo. El asistente de la fiscalía, Joe Marusak, estaba decidido a llevar a Green ante la justicia. Y finalmente, como resultado de alguna información que ellos recibieron, creo que la policía de Buffalo pudo rastrear a Green cuando éste salía de un restaurante de comida rápida en Atlanta, Georgia. En febrero de 1989, casi 4 meses después del asesinato de Larnell Cottrell, agentes del FBI interceptaron a Sly Green mientras caminaba por una calle de la ciudad y lo arrestaron sin incidentes. El notorio Sly Green por fin estaba bajo custodia. El líder de los LA Boys fue devuelto a Buffalo para enfrentar cargos de asesinato y porte ilegal de armas.
Green fue encarcelado sin derecho a fianza en espera de su juicio. Con el sospechoso en la cárcel, la Fiscalía del Condado de Erie se preparaba para acusarlo. El pilar de su caso sería el testigo James Wright. Era el testigo con el que sueña todo fiscal. Serio, confiable, hombre de familia, sin antecedentes criminales. Si hablas un rato con él y llegas a conocerlo, te das cuenta de que no podría decir una mentira aunque quisiera. Y quieres que el jurado vea a James Wright, y cuanto más lo vean, más les agradará, más lo respetarán y más confiarán en él. En los meses previos al juicio, los fiscales temían que Wright, como muchos testigos temerosos en casos anteriores, cambiara de idea y decidiera no testificar. Si eso pasaba, el caso contra Sly Green ni siquiera llegaría a juicio. A fines de agosto de 1989, 6 meses después del arresto de Sly Green en Atlanta, James Wright contactó a la oficina del fiscal. Tenía noticias alarmantes. Wright explicó que había recibido repetidas amenazas de Garland Kaiser, un conocido miembro de la pandilla de Sly Green, y habían atentado varias veces contra su vida. De algún modo, los LA Boys habían descubierto quién era el testigo clave de la fiscalía. Hubo un descuido, un desliz, como hay en cualquier investigación. Digo, nunca nada es perfecto. Si alguien quería un reporte criminal sobre cualquier incidente, podía ir al Departamento de Policía de Buffalo, al menos en aquel entonces, y por 25 centavos obtenía una copia de ese reporte. Posteriormente, las autoridades determinaron que un investigador que trabajaba para Donald Green había comprado una copia del reporte donde aparecía James Wright como testigo del caso. Poco después de eso comenzaron las amenazas y ataques a Wright y a su familia. Sin atreverse a acudir a la policía por temor a represalias contra su familia, Wright guardó silencio por meses. Cuando volvió, detalló una serie de encuentros cada vez más aterradores, comenzando en junio cuando Kaiser tocó a su puerta tarde en la noche y le advirtió que sabía que planeaba testificar contra Sly Green. A menos que cambiara de opinión, él y su familia estarían en grave peligro. Pocos días después de su encuentro con Kaiser, Wright fue despertado alrededor de las 4 a.m. para descubrir que habían puesto una bomba incendiaria en su auto. Pocas noches después, oyó que algo chocaba contra la ventana en el dormitorio de su hijo. Encontró un cóctel Molotov sin explotar afuera en el suelo. Otra noche oyó disparos. Wright descubrió orificios de bala en la pared de un dormitorio y en un armario. Una bala había pasado a pocos centímetros de la cabeza de su hijo. En julio, Kaiser y 2 hombres más hablaron con Wright fuera de la iglesia donde trabajaba. Le preguntaron sobre el día del asesinato. Intimidado, Wright les dijo lo que querían oír, que no pudo identificar a Sly Green como el asesino de Cottrell. Mientras los hombres se iban, Kaiser le dio $100, una recompensa por cooperar. Al principio él no quería aceptarlo, pero Kaiser insistió, argumentando que esa negativa los pondría a él y a su familia aún más en peligro. Renuentemente tomó el dinero. Pasaron varias semanas sin incidentes. Luego, la mañana del 28 de agosto, cuando Wright llevaba a su esposa al trabajo, alguien les disparó desde otro auto.
Wright sufrió cortes al romperse los vidrios y su esposa resultó ilesa. Era hora de ir a las autoridades. Estaba más enfadado que asustado. Sí tenía miedo, de eso no cabe duda, pero también estaba furioso. Le enfurecía que hubieran intentado hacerle eso. Le enfurecía que hubieran perturbado a su esposa. Yo sabía que estaba enfadado conmigo porque me miraba como si lo hubiera decepcionado. Si hubieras hecho bien tu trabajo, Clark, esto no estaría pasando. Era muy difícil porque ni yo mismo sabía muy bien qué debía hacer. La oficina del fiscal hizo los arreglos necesarios para trasladar a la familia de Wright fuera de Buffalo. Los fiscales esperaban que estuvieran a salvo hasta el día del juicio y que las tácticas de los LA Boys para silenciar a los testigos no dieran resultado. Los fiscales de Buffalo se preparaban para el juicio por asesinato de Sly Green, sospechoso del asesinato de Larnell Cottrell en 1988. El testigo clave del caso, James Wright, había sobrevivido a atentados contra su vida por parte de los LA Boys, la pandilla comandada por Sly Green. La familia de Wright fue trasladada a la casa de un pariente en una localidad no revelada, fuera de la ciudad. Pero pronto la policía descubrió que los Wright seguían en peligro. Según un informante, se había filtrado el nuevo domicilio de Wright y los miembros de los LA Boys salieron a matar a los testigos antes de que pudieran declarar. Estábamos recibiendo información de un par de fuentes distintas, de que tenían equipos de asesinos dispuestos a matarlos. Un equipo de matones de Los Ángeles iba a llegar y supuestamente otro grupo de Buffalo estaba contratado para matarlo. Días después de su llegada, la policía descubrió el plan de la pandilla y trasladaron a Wright y a su familia a un hotel. Citando los intentos de asesinato contra James Wright y su familia, los fiscales solicitaron a la corte que se adelantara lo más posible el juicio. El juez aceptó y se fijó una fecha más temprana. La defensa también solicitó a la corte que desestimara el testimonio de Wright. Nuevamente el juez falló a favor de la fiscalía. Se suspende la sesión. Los fallos fueron victorias para el asistente de fiscalía Joseph Marusak. Sin el testimonio de James Wright, Sly Green no sería acusado, no iría a juicio y no sería condenado. Así de simple. Sin James Wright, no teníamos acusación. Sly Green fue representado por uno de los mejores abogados defensores de Buffalo, Paul Cambria. Estoy seguro de que Donald Green no mató a este individuo. Obviamente, alguien fue asesinado y fue por un motivo. Quizás tenía que ver con el tráfico de drogas que se desarrollaba en el lado oeste, pero no lo hizo Donald Green. Para evadir la condena, la defensa tendría que destruir el testimonio de James Wright en el estrado. El 31 de octubre de 1989, un año después de la muerte de Larnell Cottrell, comenzó el juicio por asesinato de Donald Green. La seguridad en la corte del condado de Erie nunca había sido tan alta. La seguridad fue más allá de todo lo que habíamos visto hasta entonces. Y se siguió cada paso, se tomó cada precaución para asegurar que nada le ocurriera a James Wright. Se apostaron francotiradores en un techo que daba a la sala de audiencias. Se instaló un detector de metales en la entrada y guardias armados registraban a cada persona que entraba. El abogado de la defensa creía que cuanto más visibles y excesivas fueran las medidas de seguridad, más se predispondría el jurado en contra de su cliente. Para cuando llegamos al juicio, esta es la imagen que quedó grabada en la mente de todos los potenciales jurados de este caso. Ese era el peor individuo que podía haber existido en nuestra comunidad. El jurado oiría breves alegatos. El caso del Estado, dijo el fiscal, estaba construido alrededor del testimonio de James Wright
quien había identificado a Sly Green en el archivo fotográfico policial horas después del asesinato de Larnell Cottrell. Si bien no había evidencia forense que conectara a Green con el crimen, el fiscal le dijo al jurado que la evidencia circunstancial en este caso, así como el testimonio de Stephen Brown, corroborarían la identificación que Wright había hecho del asesino. Era una ejecución callejera con un testigo confiable y sin mucha evidencia física. De hecho, no había evidencia forense que conectara a Sly Green con el asesinato. Ninguna. En resumen, había mucha evidencia circunstancial y la identificación de James Wright. La fiscalía le dijo al jurado que la evidencia circunstancial incluía el hecho de que los hombres que Wright siguió estaban huyendo de la escena del crimen, que las balas encontradas en la escena del crimen concordaban con el tipo de arma con la que habían apuntado a Wright, y el auto abandonado era igual al auto en el que Wright afirmaba que los había visto alejarse. En los alegatos de apertura de la defensa, el abogado de Green le enfatizó al jurado que no había evidencia directa que conectara a su cliente con el asesinato de Cottrell y que la identificación de James Wright estaba equivocada. El testimonio de un testigo ocular, explicó el abogado, no es nada confiable. Sabíamos que sería un caso basado en un testigo ocular y que se evaluaría su identificación. Desafortunadamente, el público piensa que la identificación de un testigo ocular es un modo infalible de reconocer personas, pero es quizás el menos confiable de todos. Es la clase de caso en el que uno comprende que este tipo de testimonios no sirve, pero también entiende que la percepción del público es que cuando alguien dice ese es el hombre, realmente sabe de qué está hablando. Pero si lo pensamos, ¿cuántas veces hemos creído ver a un amigo al que conocemos de toda la vida y vamos y lo tocamos en el hombro y se da vuelta y resulta que es un perfecto desconocido? Y nos sentimos avergonzados, pero antes de tocarlo, si alguien nos hubiera pedido que apostáramos que esa persona no era quien creíamos, sin duda le habríamos dicho que lo era. El problema es que la identificación de un testigo ocular es poco confiable, pero era el núcleo de este caso. Flanqueado por 8 alguaciles armados con escopetas y rifles automáticos, el primer testigo de la fiscalía, el conserje James Wright, subió al estrado. Por primera vez desde el día del atentado a Larnell Cottrell, Wright se encontró cara a cara con Donald Sly Green. El testimonio de Wright se prolongó durante horas. Interrogado directamente por la fiscalía, narró al jurado lo que había presenciado el día del ataque. Testificó que estaba entregando víveres en el vecindario cuando oyó un grito. Al ver a 2 hombres huyendo, los siguió en la furgoneta de la iglesia que conducía. Persiguió a los sospechosos hasta doblar una esquina. Cuando estaban subiendo a un auto, uno de los hombres regresó y Wright se encontró frente al cañón de un arma cargada. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando él lo apuntaba con un arma, ¿qué hizo usted? Bien. Le dije no dispare. No podía hacer nada más. Él me estaba mirando. Yo lo miraba a él mirándome a mí. Como si dijera, no te acerques ni un centímetro más. Yo estaba ahí pensando. No sabía qué hacer. Voy a recordar este día por el resto de mi vida. Cuando dijo que él lo apuntaba con un arma, ¿qué quiso decir? Me estaba apuntando a la cabeza. Simplemente me encañonó con ella, así. ¿Ve hoy en esta sala a la persona que le apuntó con un arma, señor Wright? Sí, la veo. ¿Puede decirnos dónde está y describir una prenda de vestir que esté usando? Está usando un traje. ¿Dónde está? Está sentado al lado de ese caballero. ¿Puedo señalarlo? Sí, puede hacerlo. Ese es él. Ese que está ahí es él. Gracias, señor Wright. Wright también les describió el Ford Escort que el acusado usó para huir de la escena.
No más preguntas, su señoría. Con el caso de la Fiscalía dependiendo del testimonio de Wright, la estrategia del abogado defensor Paul Cambria sería tratar de convencer al jurado de que si bien el testigo clave de la Fiscalía, James Wright, era un hombre honesto y valiente, su testimonio no era válido. Debíamos tener cuidado con el señor Wright porque él se había presentado así. Soy un pobre conserje de iglesia y por casualidad pasaba por ahí en mi furgoneta. Creí que eran carteristas. Como yo soy un buen samaritano, quise ayudar. No se puede interrogar despiadadamente a alguien así. Eso sería contraproducente. Por otra parte, es importante demostrar que se comprometió para una identificación. Eso está muy bien, pero lo hizo erróneamente. El defensor llamó la atención del jurado sobre las discrepancias en el testimonio de Wright. Wright dijo que no estaba lloviendo el día que pasó y todos los demás dijeron que estaba lloviendo. Todos coincidían en que llovía, lloviznaba, había niebla y todo eso. Wright dice que ese día el aire estaba totalmente seco. Solo él dice que el sospechoso era bajo, los demás lo describen como alto y delgado. La Fiscalía contrarrestaría el ataque de la defensa sobre Wright con el testimonio del siguiente testigo, que corroboraría la identificación que Wright hacía del asesino. La Fiscalía llamó a Stephen Brown al estrado. Brown contó que estaba en la calle el día que mataron a Larnell Cottrell. Dijo que había presenciado el tiroteo. Brown afirmaba haber visto a los dos hombres acercarse a la víctima. Uno de ellos hizo al menos 2 disparos y la víctima cayó al suelo. Después de eso, dijo que había ido a casa de su novia antes de que la policía llegara al lugar. Brown respaldó el testimonio de James Wright de que Donald Sly Green era el asesino de Cottrell. Consciente de que la defensa intentaría desacreditar a su testigo, el fiscal agregó que a pesar de la conocida adicción a las drogas de Brown y un arresto reciente por robar en una tienda, no había hecho un trato con la fiscalía a cambio de su testimonio. Brown testificó que de hecho se había declarado culpable del robo y lo habían sentenciado a 60 días en la cárcel. Brown fue contrainterrogado por la defensa, que señaló que no se había presentado hasta después de ser arrestado por robar en la tienda. No negaban que Brown estuviera en la escena del crimen. Pero afirmaban que había llegado cuando ya la policía estaba allí y se había enterado del crimen viendo el noticiero esa noche. Su testimonio, afirmaba la defensa, era una mentira calculada fabricada por un criminal astuto que sabía cómo manejar el sistema. El oficial de policía Carl Thompson también dio testimonio por la fiscalía. La unidad de recolección de evidencias de la policía de Buffalo no había podido demostrar mediante el análisis de las huellas digitales que el acusado estaba en el auto usado para huir. Pero Thompson afirmaba haber visto a Sly Green saliendo del auto pocos días antes del ataque. El testimonio de Thompson conectaba a Donald Green con el mismo vehículo que Wright había identificado como el auto de la huida el día del crimen. El juicio avanzaba y los fiscales se preguntaban qué pensaría el jurado. La jefa del mismo le había dicho al juez que algunos miembros no querían estar en la misma sala con Green. Incluso en un tribunal, Donald Green podía infundir miedo en los corazones de 12 extraños. La fiscalía confiaba en que el miedo no impediría que el jurado diera un veredicto de culpable en este caso. A fines de noviembre de 1989, el juicio del líder pandillero de Buffalo, Donald Sly Green, se acercaba a su fin. Lo acusaban de la muerte de Larnell Cottrell. Para ambos lados, el caso se basaba en que el jurado creyera o no el testimonio de un conserje de iglesia.
James Wright era el testigo clave de la fiscalía. Afirmaba que había visto al sospechoso huir de la escena del crimen momentos después del tiroteo. En los alegatos finales, la defensa le recordó al jurado que ninguna evidencia forense conectaba a su cliente con el crimen y sostenía que James Wright, si bien era un hombre valiente, se había equivocado al identificar a Green. Si Wright se equivocó, no cabe duda de que en algún momento fue amenazado. Eso nadie lo niega. Pero tampoco nadie niega que estaba equivocado. En el alegato final de la fiscalía, Marusak le recordó al jurado que el testimonio del testigo clave de la fiscalía, James Wright, había sido corroborado por un testigo ocular del asesinato y por la evidencia circunstancial en el caso. La decisión del jurado dependería de si le creían o no a James Wright. James Wright era, sin lugar a dudas, el testigo esencial de todo el caso. Él era el pilar de toda la evidencia. Tras los alegatos finales, el jurado se retiró a decidir sobre la inocencia o culpabilidad de Donald Sly Green. Durante las deliberaciones, la jefa del jurado hizo un pedido extraordinario. Le envió un mensaje al juez pidiendo que el acusado no estuviera en la sala mientras se leía el veredicto. Juez Timothy Drury. La personalidad de este hombre era obvia para el jurado. Veían claramente qué tipo de persona era y si bien parecía tranquilo y callado durante el juicio que observaron, ellos habían podido comprender cómo era realmente. El juez Drury declinó el pedido de la jefa del jurado, aunque decía entender la ansiedad que lo provocaba. Solo 6 horas después, el jurado había llegado a una decisión. Que el acusado se ponga de pie. Declararon a Donald Sly Green culpable de asesinato en segundo grado en el ataque a Larnell Cottrell en 1988. A Sly Green se le aplicó la pena máxima de 25 años a cadena perpetua. Su abogado apelaría ante la Suprema Corte del Estado, alegando que el jurado había sido predispuesto por la estricta seguridad del tribunal y el tratamiento que los medios le habían dado al juicio. La Suprema Corte rechazó la apelación. El día posterior al juicio, el fiscal del distrito del condado de Erie, Frank Clark, solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que se incluyera a la familia Wright en el Programa Federal de Protección de Testigos. En mi opinión, la única forma de que esta familia estuviera segura a largo plazo era incluirlos en el programa. Mi solicitud fue recibida con comprensión, pero sin ninguna respuesta práctica porque no estaba relacionada con ningún delito federal. Era un homicidio estatal y no había ramificaciones federales. Pero cuando Clark alegó que Wright quizás tendría que testificar si Sly Green era acusado posteriormente de crímenes federales, Wright y su familia fueron aceptados en el programa. Green comenzó a cumplir su sentencia de 25 años, pero las autoridades aún lo vigilaban de cerca. Sospechaban que tras las rejas seguía dirigiendo a los LA Boys. Sly Green estaba en la cárcel por asesinato, pero las autoridades de Buffalo sospechaban que aún dirigía las actividades de su pandilla, los LA Boys, a pesar de estar en prisión. La oficina de la fiscalía llamó al FBI. Se instalaron micrófonos ocultos en el teléfono que Green solía usar. El FBI determinó rápidamente que Green seguía a la cabeza de su pandilla, dándole órdenes a sus subordinados, orquestando el tráfico de cocaína y heroína, planeando secuestros y otros crímenes desde su celda. Tenía control total de esa organización desde la prisión, como si nunca se hubiera ido. Organizaba, daba órdenes, controlaba y exigía desde la cárcel del mismo modo en que lo hacía en las calles. No se hacía nada sin su aprobación.
En una ocasión, miembros de su pandilla secuestraron al dueño de un comercio. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Entra! Siguiendo órdenes impartidas telefónicamente por Green desde la cárcel, los secuestradores liberaron al comerciante después de cobrar un rescate de $25,000 y todo estaba grabado. Gracias a los micrófonos ocultos, los detectives se enteraron de que la esposa de Sly estaba sumamente involucrada en las actividades de la pandilla. Documentos del FBI mostraban que ella había ayudado a su esposo a dirigirla, organizando llamadas en conferencia para él y sus socios. Los micrófonos revelaron también que ella incluso lo había alentado a ordenar el asesinato de 2 cómplices en el tráfico de drogas, uno de los cuales era el propio hermano de Sly, Clayton Green. A los investigadores federales les sorprendió saber que Judy Spider Green llevaba una doble vida. Por la noche era una importante figura de los bajos fondos. Durante el día era profesora de estudios sociales en una escuela pública de la ciudad de Buffalo. El 9 de julio de 1992, 26 miembros de los LA Boys, incluyendo a Donald Green, su esposa Judy, 2 hermanos y otros parientes, fueron acusados de delitos federales relacionados con drogas, crimen organizado y violencia de pandillas. El sumario cubría 73 cargos y se basaban en más de 900 cintas grabadas por el FBI y unas 6,000 páginas de documentación. A pocas semanas de la acusación federal, el imperio de la familia Green comenzó a desmoronarse. Los parientes, amigos y socios de Sly comenzaron a hacer tratos con la fiscalía, aceptando declarar en contra del antes poderoso líder de los LA Boys. Ahora a salvo en el programa federal de protección de testigos y muy lejos de Buffalo, James Wright volvió a testificar una vez más contra Sly Green, el hombre que contribuyó a encarcelar por el homicidio de Larnell Cottrell. Volvió a narrar su encuentro con el secuaz Garland Kaiser. Quería saber por qué yo testificaba contra el señor Green, cuando él nunca me había hecho nada. Me dijo que atentarían contra mi vida. Me dijo que él veía cómo mi hijo iba en bicicleta a la escuela todos los días y que en cualquier momento podrían dispararle. Wright dio cuenta una vez más de las amenazas que había recibido, de los ataques a su hogar, la bomba incendiaria colocada en su auto y los disparos que habían pasado a pocos centímetros de la cabeza de su hijo. Después de los disparos, fui a la iglesia. Fui a la iglesia y traje 4 sillas de metal con las que rodé la cama de mi hijo para detener las balas. En marzo de 1994, Donald Sly Green fue declarado culpable de 26 cargos y sentenciado a 4 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. En apenas un año, 22 miembros de los LA Boys se declararon culpables de cargos relacionados con drogas. Por fin había terminado el dominio de la pandilla sobre el lado oeste de Buffalo. Todo se reduce a James Wright y su increíble e incomparable, al menos para mí, valor para arriesgar su vida y las vidas de su esposa y sus hijos. Ponerse de pie y decir, bien, perderé todo lo que tengo en Buffalo, dejaré a mi familia, a mis padres y a todos los demás para hacer esto. Eso no es común, no es algo que se vea todos los días. No sé si yo estaría dispuesto a hacerlo, pero él lo hizo. Y gracias a eso ahora el lado oeste de Buffalo es un lugar más seguro. En octubre de 1994, a James Wright se le otorgó el premio Lou E. Peters por su valor y heroísmo al testificar contra Donald Green. Aunque James Wright nunca podrá volver a vivir en su ciudad, su valiente testimonio contribuyó a que el lado oeste de Buffalo dejara de ser una zona de guerra y volviera a ser un vecindario.